Se suponía que iba a ser un viaje de negocios más, pero cuando Jonathan, un promotor inmobiliario, millonario y hombre que hacía tiempo que había dejado de creer en los milagros, pasó por delante de una granja en ruinas, oyó un sonido que le heló la sangre, el llanto de una niña, atada a un árbol, magullada. Apenas respiraba. No sabía cómo se llamaba. No conocía su historia. Lo único que sabía era que no podía marcharse. Lo que comenzó como un simple acto de compasión desvelaría un misterio que llevaba 5 años gestándose y conduciría a un descubrimiento que lo cambiaría todo. Ve hasta el final, porque algunas historias no comienzan hasta que alguien decide detenerse y escuchar. Y a veces, la persona a la que salvas acaba salvándote a ti. Era una mañana como cualquier otra. Jonathan Blake, de 33 años, bien afeitado y con un traje elegante incluso en medio del polvo rural, estaba de pie junto a su todoterreno negro, estudiando un mapa impreso sobre el capó. El sol de finales de primavera le daba en la nuca mientras seguía con el dedo índice el sinuoso camino y tomaba notas para un posible proyecto inmobiliario en las afueras de Pine Hollow, un pueblo tranquilo y medio olvidado a 3 horas de la ciudad. El aire olía a pino y tierra vieja. No tenía cobertura. No había tráfico. Solo silencio. El canto de los pájaros y el crujido de su coche enfriándose. Entonces, al principio débilmente, apenas por encima del susurro de los árboles, lo oyó. Un grito, agudo, crudo, infantil. Jonathan se quedó paralizado, entrecerrando los ojos hacia el final de la carretera de grava, donde una granja en ruinas se recostaba contra el horizonte como si hubiera abandonado toda esperanza hacía años. El grito se repitió, agudo, desesperado. Dejó caer el mapa, cerró la puerta de un portazo, salió corriendo. La propiedad estaba rodeada por una valla desvencijada y hierba irregular. Un perro viejo ladró una vez desde debajo del porche y luego se cayó. Cuando Jonathan llegó a la parte trasera de la casa, se detuvo en seco. Allí, atada a un árbol con una cuerda tosca, con los brazos estirados torpemente detrás de ella, había una niña pequeña. No podía tener más de 5 años. Tenía las rodillas arañadas, el vestido sucio y roto, y el pelo enredado y enredado. Tenía el rostro surcado por las lágrimas y los ojos, esos ojos grandes y aterrorizados, clavados en el hombre que estaba a pocos metros de ella. Era alto, corpulento, con el pelo grasiento y el rostro enrojecido por la rabia. En la mano, un cinturón de cuero, ya en medio del golpe. ¡Crack! El sonido resonó entre los árboles. La niña se estremeció, pero esta vez no gritó. Tenía la voz ronca de tanto llorar. Solo gimió, encogida tanto como le permitían sus brazos atados. «Lo siento. Me portaré bien. Por favor, no me devuelvas», jadeó entre sollozos, las palabras saliendo como si las hubiera dicho 1000 veces antes. Jonathan no recordaba haberse movido, solo que, de repente, se encontraba entre ellos. «¿Qué demonios crees que estás haciendo?», rugió. El hombre retrocedió tambaleándose con los ojos encendidos. «¿Quién demonios? Tienes que irte ahora mismo. Esto es de mi propiedad y ella es mi sobrina». Jonathan no se inmutó. «Eso no te da derecho a pegarle así. ¿Crees que sabes lo que está pasando aquí?», se burló el hombre, levantando de nuevo el cinturón. «Necesita aprender disciplina. Me ha roto». «No me importa si te ha quemado toda la maldita casa», espetó Jonathan, ya junto al árbol, deshaciendo la cuerda con los dedos. «Si le pones una mano encima, te juro que...» «Quítale las manos de encima. No es tuya». El hombre se abalanzó, pero Jonathan se giró con voz fría como el acero. «Tócame y tendrás que ver con más gente. Llamaré a la policía tan rápido que tu casa se derrumbará por el papeleo». El hombre dudó. Detrás de él, la niña dejó escapar un pequeño gemido y se derrumbó, con las piernas temblorosas. Jonathan la cogió justo a tiempo. «Dios», susurró. Tenía la piel ardiendo por la fiebre y estaba espantosamente delgada. Temblaba sin control y respiraba entrecortadamente. Tenía los labios agrietados. Olía a moho y a algo más antiguo, a abandono. La levantó con delicadeza y la tomó en brazos. «Ni siquiera sabes lo que estás haciendo», gruñó el hombre detrás de él, pero Jonathan ya no le escuchaba. La cabeza de la niña se apoyó en su hombro. Su pequeña mano se alzó y agarró un puñado de su camisa, como si,
incluso en su estado semiconsciente, supiera que aquello era seguridad. Esto era diferente. Se volvió hacia la casa y sacó su teléfono. «¿A quién llamas?», gritó el hombre. «A la policía», dijo Jonathan con voz firme, «y a los servicios sociales, y a la maldita prensa local si es necesario. Los ricachones de la ciudad creéis que podéis entrar aquí y decirnos cómo criar a nuestros hijos». Ha derramado agua por todo el suelo de la cocina y casi se rompe el cuello. Así es como les enseñan a comportarse. Jonathan volvió la cabeza, con la mirada fría. No se enseña nada a un niño rompiéndole el cuello. El hombre maldijo, murmurando algo sobre los urbanitas blandos y los jóvenes de hoy en día, pero no intentó impedir que Jonathan se marchara. Quizá intuyó el cambio, o quizá sabía que era demasiado tarde. Jonathan llevó a la niña, que seguía inconsciente, pasando por delante de la pintura descascarillada del porche delantero, las ventanas rotas y el canalón colgando, hasta su todoterreno. La acostó con cuidado en el asiento trasero, sosteniéndole la cabeza con su chaqueta doblada. Solo entonces se tomó un momento para respirar. El corazón le latía con fuerza en el pecho. Las manos le seguían temblando cuando llamó al 911. El operador respondió con un tono tranquilo y monótono. «911, ¿cuál es su emergencia?» «Sí, soy Jonathan Blake. Acabo de encontrar a una niña, de unos 5 años, atada a un árbol y golpeada detrás de una casa en el 404 de Pine Creek Road. Está inconsciente. Está herida. Necesita ayuda médica inmediatamente. ¿Respira?» «Sí, apenas». «¿El agresor sigue en el lugar?» Jonathan miró hacia el porche. El hombre observaba desde la puerta, con los brazos cruzados, como si aquello fuera una molestia. «Sí», dijo Jonathan con voz plana. «Está aquí. Quiero que lo arresten por maltrato infantil. Las unidades están en camino». Colgó y se sentó en el asiento del conductor, mirando por el espejo retrovisor para ver cómo estaba la niña. Sus párpados se movieron, pero no se abrieron. Un leve gemido escapó de su garganta. «¿Estás bien?», le dijo en voz baja, sin saber si ella podía oírlo. «Ahora estás a salvo». Pero incluso mientras lo decía, Jonathan sabía que esto era solo el principio. Había preguntas que responder, autoridades con las que lidiar, un sistema que sortear, y una niña en el asiento trasero, sin nombre, sin voz, destrozada de una forma que le partía el corazón, que necesitaba a alguien que se quedara, alguien que no se marchara. Esta vez no. Cuando llegó el coche patrulla del sheriff, con las sirenas resonando entre los árboles adormilados, Jonathan ya había envuelto a la niña en una manta de su coche y estaba sentado a su lado en el asiento trasero, acariciándole el pelo enmarañado con delicadeza. Aún no sabía cómo se llamaba. Sin embargo, su dolor lo decía todo. Carl estaba dando vueltas cerca del porche, maldiciendo entre dientes y encendiendo un cigarrillo con dedos temblorosos. No huyó. Ni siquiera intentó mentir cuando el primer agente le preguntó qué había pasado. En lugar de eso, escupió al suelo y murmuró: «Una mocosa no sabe seguir unas simples normas y ahora, de repente, ¿yo soy el criminal?». Eso fue suficiente. 2 agentes le esposaron sin contemplaciones. Él no dejó de maldecir, vociferando que los chicos de la ciudad no sabían criar a los niños y que todo el mundo era demasiado sensible hoy en día. Jonathan observaba desde unos pasos más allá, con los puños apretados y la mandíbula apretada. «Señor». Una agente se le acercó, mirándolo brevemente, y luego fijando la vista en el bulto del asiento trasero. «¿Ha sido usted quien ha dado el aviso?». «Sí», asintió Jonathan. «Necesita atención médica. Estaba inconsciente cuando la encontré, atada a un árbol». La agente hizo una mueca de dolor. «Los paramédicos llegarán en 5 minutos. La llevaremos al hospital». Intercambiaron información rápidamente. Su nombre, su contacto, su declaración. Les dio todo. Pero todo el tiempo, sus ojos seguían volviendo hacia la niña. «Dijo algo», añadió antes de que la agente se marchara, antes de desmayarse. «Algo sobre no querer que la devolvieran». La agente se detuvo. «Lo investigaremos». Carl fue detenido y acusado de poner en peligro a una menor y de agresión agravada a una menor. Pero una vez dentro de la sala de interrogatorios, la historia comenzó a desmoronarse aún más. Bajo presión, con 2 detectives mirándolo fijamente, Carl finalmente les dio los detalles básicos. «Se llama Lily», dijo,
encorvado en la silla. Es la sobrina de mi esposa o algo así. La hija de la hermana de Margaret. Lleva viviendo con nosotros alrededor de un año. ¿Y la madre?, preguntó el detective, con el bolígrafo en ristre. Muerta, respondió Carl encogiéndose de hombros. Accidente de coche. Margaret dijo que teníamos que acogerla. ¿Algún documento legal? ¿Papeles de custodia? ¿Formularios de tutela? Carl desvió la mirada. Ni idea. Margaret se encarga de esas cosas. Mientras tanto, Lily fue ingresada en el hospital local, en una ala tranquila y estéril reservada para casos de traumatismos pediátricos. Se llamó inmediatamente a un trabajador social. No tenía identificación, ni certificado de nacimiento, ni expedientes escolares. Nada. Incluso su nombre, Lily, lo había dado Carl al ingresarla. Nadie lo había verificado. Y la niña seguía demasiado débil y retraída como para decir más que unas pocas palabras entrecortadas. Se estremecía con cada voz que se alzaba, con cada pitido del monitor. No establecía contacto visual. Cuando una enfermera intentó acariciarle el pelo con delicadeza, Lily gimió y escondió la cabeza en la almohada. Jonathan se quedó cerca, incapaz de alejarse. Cuando Margaret finalmente llegó al departamento del sheriff varias horas más tarde, tras recibir una llamada de Carl, que se había resistido a llamarla, estaba con el pelo revuelto y demasiado perfumada, vestida como si fuera a ir a un brunch en lugar de a una audiencia de custodia. Esto es un error, dijo inmediatamente. Carl tiene mal genio, sí, pero no es un monstruo. Los niños necesitan disciplina. Así es como nos criaron. El agente deslizó una foto por la mesa. Era Lily, con la espalda cubierta de marcas rojas, algunas recientes y otras más antiguas. Margaret palideció. Oh, no sabía que fuera tan grave. Señora, ¿tiene la tutela legal de la niña? Es mi sobrina. Esquivó la pregunta. Mi hermana murió el año pasado. No había nadie más. ¿Dónde está su certificado de nacimiento? Margaret se puso nerviosa. Yo no lo tengo. Mi hermana no dejó mucho. ¿No hay registros médicos? ¿No está matriculada en ningún colegio? ¿No tiene número de la seguridad social? La educaba en casa, dijo Margaret rápidamente. Se estaba adaptando. ¿Puede decirnos su nombre completo? Margaret parpadeó. Lily. Solo Lily. ¿Y su apellido? ¿Su apellido? Bartlett. Era el apellido de mi cuñado, el marido de mi hermana. Los agentes intercambiaron miradas. A medida que avanzaba la investigación, las cosas se volvían más turbias. Entrevistaron a los vecinos. La mayoría se encogió de hombros. No queríamos entrometernos. Era tímida. Nunca la vi sonreír. A veces se oían gritos. Pensaba que era normal, ya sabe, cómo se cría a los niños. A veces venía a pedir comida. No hablaba mucho. Siempre con la cabeza gacha. Un vecino, un cartero jubilado, añadió. Solo la veía con ese tal Carl. Nunca le oí llamarla por su nombre. Solo mocosa o chica. Era como si no existiera. De vuelta en el hospital, Jonathan estaba sentado en la sala de espera, dando vueltas a un vaso de café de poliestireno entre sus manos. Su mente se negaba a calmarse. ¿Qué clase de mundo permite que una niña viva así? Entró un médico con una carpeta en la mano. Está estable. No tiene lesiones internas, pero presenta hematomas importantes. Está desnutrida. Parece que ha sufrido abandono y maltrato físico durante mucho tiempo. Tiene un retraso en el habla. Su ansiedad social es extrema. ¿Puedo verla?, preguntó Jonathan. Usted no es familia. Yo la encontré, dijo en voz baja. Por favor. El médico dudó, pero luego asintió. Solo unos minutos. Lily estaba despierta, recostada en la cama como una muñeca frágil, con una cálida luz amarilla proyectando largas sombras sobre su pequeño cuerpo. Una trabajadora social estaba sentada cerca, tomando notas en silencio. Jonathan entró lentamente, sin querer asustarla. Ella levantó la vista, con los ojos muy abiertos y desconcertada. Él se arrodilló junto a la cama. «Hola». Ella no dijo nada. «Me llamo Jonathan», dijo él con suavidad. «Yo fui quien te encontró. Ahora estás a salvo, te lo prometo». Sus dedos se aferraron a la fina manta. Él no insistió. Se limitó a sentarse junto a ella un rato. Al cabo de un rato, ella habló, en un susurro apenas audible. «¿Lily?» Jonathan parpadeó. «¿Así te llamas?» Ella asintió con la cabeza. Luego añadió,
Sí. El trabajador social levantó la vista. Es lo primero que ha dicho en todo el día. Jonathan sonrió. Bueno, Lily, es un nombre precioso. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Metió la mano en el bolsillo de la chaqueta y sacó un pequeño conejito de peluche que había comprado en la tienda de regalos del hospital. Para ti, dijo. Alguien suave que te haga compañía. Ella lo tomó con manos temblorosas, y por primera vez desde que la encontró, Lily no se estremeció. Afuera, los agentes ya estaban preparando su informe para los servicios sociales y los investigadores federales. Las inconsistencias en la historia de Margaret y Carl, junto con la falta de documentación legal, apuntaban a algo más que simple negligencia. La sospecha crecía. ¿Y si Lily no era la sobrina de Margaret? ¿Y si la habían secuestrado? La habitación del hospital estaba en silencio, salvo por el pitido rítmico del monitor que controlaba los frágiles latidos del corazón de Lily. Habían pasado 3 días desde que la ambulancia la había traído. 3 días de pruebas, extracciones de sangre, escáneres. 3 días de especialistas susurrando fuera de la puerta. Y aún así, no había dicho ni una palabra. Lily estaba sentada en la cama del hospital con su pequeña bata azul, las rodillas pegadas al pecho y los ojos clavados en la ventana. Nunca miraba a nadie a los ojos. Nunca lloraba. No gritaba. No exigía nada. Ya no se estremecía. Solo observaba, como si estuviera esperando algo que no podía nombrar. O quizá a alguien. Las enfermeras lo intentaron. El psiquiatra infantil lo intentó. Incluso el representante de los servicios sociales había venido con una voz suave y libros ilustrados. Nada. Se ha refugiado en lo más profundo de sí misma, dijo una enfermera en voz baja. A veces, los niños hacen eso cuando la vida se vuelve demasiado ruidosa. Jonathan la oyó desde el pasillo. Estaba allí otra vez, como siempre, vestido con una chaqueta y vaqueros, todavía con el aire de un hombre que en otro tiempo había estado demasiado ocupado para charlar y demasiado concentrado para distraerse. Pero ahora no miraba el móvil, no asistía a reuniones, simplemente se sentaba, día tras día, y observaba a la niña que no hablaba. La doctora Holloway, especialista en traumatología pediátrica, se reunió con él fuera de la habitación de Lily la 4ª noche. Su expresión era profesional, pero cansada. Llevaba una tableta llena de resultados de escáneres y registros médicos que habían conseguido reunir. Tiene un peso muy inferior al normal para su edad, fracturas antiguas en las costillas y la muñeca, al menos 2 incidentes distintos. Tiene pequeñas cicatrices en la espalda y en las plantas de los pies, posiblemente por caminar descalza durante largos periodos de tiempo o por quemaduras. Algunos moretones son recientes, otros no. Jonathan sintió un nudo en el estómago. También muestra signos de lo que llamamos trastorno reactivo de apego. Es común en niños que han sufrido abandono o abuso prolongados. Afecta a su capacidad para confiar y establecer vínculos. ¿No ha dicho nada más? La doctora negó con la cabeza. Ni una palabra. ¿Y no ha aparecido ningún familiar? Los servicios sociales han buscado su foto en la base de datos de personas desaparecidas. No hay resultados. Su identidad sigue siendo una incógnita. Jonathan miró a través de la ventana de cristal a la pequeña figura acurrucada bajo una manta de colores pastel. Parecía aún más pequeña en esa gran cama de hospital. «Quiero ayudarla», dijo en voz baja. La doctora Holloway parpadeó. «Ya lo ha hecho». «No», dijo él con más firmeza. «Quiero decir que quiero asumir la responsabilidad. Acogerla, ser su tutor, lo que sea. Quiero asegurarme de que no acabe en un hogar de acogida o de vuelta al sistema». La doctora cruzó los brazos. «No es tan sencillo. Hay un proceso. Entonces empécelo». Ella lo observó durante un momento. «Señor Blake, ¿tiene experiencia con niños?» «Perdí a los míos», dijo, y las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. El aire se quedó quieto. La doctora Holloway no insistió. Solo asintió una vez y tomó nota en su tableta. «Informaré a los servicios sociales, pero tenga en cuenta que esto es temporal. Tendrá que pasar una inspección de su hogar, someterse a una verificación de antecedentes y a entrevistas. Lily permanecerá bajo custodia protectora hasta nuevo aviso». «Lo entiendo». A la mañana siguiente, la asistente social llegó con formularios y preguntas. Se llamaba Dana Ruiz. Tenía unos 40 años, ojos amables,
pero un comportamiento serio. No sonreía mucho, pero tampoco era condescendiente. ¿Estás seguro de que quiere hacer esto?, le preguntó a Jonathan, levantando la vista del formulario. Esto no es caridad. Es difícil. Tendrá que lidiar con traumas, regresiones, crisis emocionales. Puede que no te hable. Puede que te ataque. ¿Estás preparado para eso? No lo hago porque sea fácil, respondió él. Lo hago porque ella se merece a alguien que no la abandone. Dana asintió lentamente. La pondremos en acogida temporal bajo tu supervisión, a la espera de la aprobación formal. 2 días después, volvió al hospital, no solo como visitante, sino como tutor legal de Lily. La enfermera le entregó una pequeña mochila con ropa. Nada de lo que había dentro le quedaba bien. La mochila estaba muy gastada. La mayoría de las prendas eran de segunda mano, no combinaban entre sí o estaban rotas. ¿Tiene algún juguete favorito?, preguntó. La enfermera bajó la mirada. Que nosotros sepamos, no. Entró en la habitación. Lily estaba despierta otra vez, mirando al techo. «Hola», dijo en voz baja. «Te he traído algo». Levantó un sencillo cuaderno. La cubierta era de color amarillo brillante, con un sol sonriente. Colocó una caja de lápices de colores junto a él. Pensé que tal vez, si no te apetece hablar, podrías dibujar, o escribir, o incluso garabatear. Ella no se movió durante un largo rato. Luego, lentamente, cogió el lápiz azul y escribió una sola palabra con letra temblorosa e infantil. Lily. Jonathan sonrió. No sabía si ella lo había oído, pero esta vez no apartó la mirada. Todo empezó con una sospecha. Tras días de inconsistencias, documentos desaparecidos y declaraciones evasivas, el departamento del sheriff tomó una decisión. Ya estaban hartos de esperar a que Margaret dijera la verdad. Se firmó una orden de arresto. A media mañana, 2 coches patrulla se detuvieron frente a la casa torcida y descascarillada donde Lily había vivido durante el último año. El jardín estaba tan descuidado como siempre. Las malas hierbas crecían enredadas alrededor de los postes del porche como enredaderas. Un columpio oxidado colgaba flácido de un árbol muerto en la parte trasera, crujiendo incluso en el aire quieto. Margaret estaba en casa cuando llamaron a la puerta, todavía en bata de seda y zapatillas, aferrada a una taza de café como si nada en el mundo pudiera tocarla. Pero cuando abrió la puerta y vio los uniformes, su expresión se quebró. «Tenemos una orden para registrar la propiedad», dijo el agente Daniels, mostrando el documento. Esto es acoso», balbuceó Margaret. «Ya se han llevado a Carl. Tengo derechos». «Los tiene», dijo él con calma, «y los respetaremos. Pero tenemos motivos para creer que está en posesión de documentos de tutela falsificados y que puede estar involucrada en la custodia ilegal de un menor». Margaret se quedó paralizada, con los nudillos blancos alrededor de la taza. Luego vino el registro. Revisaron todas las habitaciones. La mayor parte de la casa era un desastre. Pilas de periódicos, platos en el fregadero, colillas en un cenicero que se balanceaba precariamente en el borde de un sofá manchado. Pero fue el armario del pasillo el que reveló el hallazgo más revelador. Detrás de una vieja maleta y un abrigo de invierno apolillado, un agente encontró una pequeña caja de metal, del tamaño de una fiambrera. Estaba escondida en el fondo de una pila de sábanas, ocultada intencionadamente. El agente la colocó con cuidado sobre la mesa del comedor. Abrió el pestillo y la abrió. Dentro había una pequeña colección de objetos personales. Una fotografía descolorida de una mujer joven con el pelo oscuro y los ojos cálidos, sosteniendo a un niño pequeño cuyo rostro se había borrado con el paso del tiempo. Un fino paquete de cartas, atadas con un cordel, un par de pendientes viejos en una bolsa de plástico y una pulsera de plata, deslustrada pero intacta. La pulsera era delicada, del tamaño de una niña. En su superficie, casi imperceptible, había una inscripción: Eliana, B. Mientras la caja se registraba como prueba, Margaret estaba sentada en una pequeña sala de interrogatorios de la comisaría, con los brazos cruzados y la mandíbula apretada. Al otro lado de la mesa se sentaba el detective Rivera, callado, metódico, y mucho menos interesado en intimidarla que en aclarar las cosas. «¿Sabe lo que hemos encontrado en su casa?», le preguntó. Margaret no respondió. «Entre otras cosas, encontramos una pulsera de bebé, con un nombre grabado: Eliana, B. ¿Le suena?».
Algo, una mezcla de conmoción, culpa y pánico, se dibujó en su rostro, pero desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Era de la hija de mi hermana, dijo, tras un largo silencio. ¿La hija de su hermana? Sí, mi hermana Evelyn. Ella y su marido murieron en un accidente de coche hace un año. La niña se quedó huérfana y yo la acogí. Ya nos lo ha contado, respondió Rivera, dando golpecitos con el bolígrafo. Pero no hay constancia de que su hermana tuviera una hija, ni certificado de nacimiento, ni transferencia de custodia, ni registros de familiares, ni siquiera una esquela de una pareja con una hija. No le gustaba el papeleo, murmuró Margaret. También hicimos una prueba de ADN, añadió, deslizando una carpeta por la mesa. A usted y a Lily. No hay coincidencia. No es su sobrina. Ni siquiera es pariente lejana. Margaret abrió mucho los ojos. Yo no lo sabía. O quizá, dijo Rivera con voz tensa, lo sabía, y pensó que nadie vendría a buscarla. En el hospital, Jonathan estaba ayudando a Lily a recoger sus cosas. Los médicos le habían dado el alta y le habían permitido que se la llevara bajo su custodia temporal. Unas pocas prendas de ropa suave, un osito de peluche que le había regalado una enfermera, y el cuaderno amarillo con unos cuantos dibujos más, también temblorosos, eran todas sus pertenencias. Jonathan estaba ajustando el cinturón de seguridad alrededor del pequeño cuerpo de Lily cuando su teléfono vibró en el bolsillo de su abrigo. Miró la pantalla, un número desconocido, y respondió con su tono cauteloso habitual. Jonathan Blake al habla. Señor Blake, le habla el agente Daniels, del departamento del sheriff de Pine Hollow. Se enderezó inconscientemente. ¿Sí? Nos gustaría que pasara por la comisaría cuando tenga un momento. Hemos recuperado una pequeña caja en la residencia Bartlett, la casa de Margaret y Carl, y dado que usted es el tutor legal de la menor en cuestión, necesitamos que identifique cualquier pertenencia que pueda ser suya. Jonathan frunció el ceño. ¿Ocurre algo? No, señor. Es solo una rutina. Pero los objetos estaban escondidos. Hemos pensado que era mejor informarle directamente. De acuerdo, dijo Jonathan, mirando a Lily, que ahora dormitaba en su asiento, con los brazos alrededor de su osito. Iré enseguida. Cuando llegó a la comisaría, todo estaba en silencio. En el pasillo flotaba un ligero olor a desinfectante, linóleo viejo, paredes frías. El agente Daniels lo recibió en la entrada y lo condujo a una habitación sin ventanas. La puerta metálica se cerró con un golpe seco detrás de ellos. Sobre la mesa había una caja de hojalata sencilla y abollada. No tenía nada de especial, pero algo en la expresión de Daniels le dijo a Jonathan que no era así. Encontramos esto escondido detrás de un panel del armario de la casa de los Bartlett, dijo Daniels, señalándolo con la cabeza. Aún no hemos revisado mucho, pero pensamos que debería echarle un vistazo. Jonathan avanzó lentamente, sin saber por qué sentía que el pecho se le oprimía con cada paso. Sus dedos dudaron antes de abrir el pestillo. Dentro había unos objetos de aspecto corriente, un cepillo viejo, un sobre amarillento, lo que parecía un broche de mujer, y entonces sus ojos se posaron en algo completamente diferente. Una pequeña pulsera de plata, del tamaño de un niño, delicada, familiar. Jonathan se quedó paralizado. Se quedó mirándola, sin pestañear, con la respiración atrapada entre las costillas. Extendió ambas manos, pero le temblaban. No sabía si era por miedo, por esperanza, o por la repentina conmoción de haber sido transportado atrás en el tiempo. Cogió la pulsera con el corazón latiendo a toda velocidad. La giró entre sus manos. El grabado era tenue pero inconfundible. Eliana. B. Las rodillas casi le fallaron. Su mente gritaba por la razón, por la precaución, pero su pecho se hizo añicos. Apretó el brazalete como si fuera a escapársele de nuevo. Ahora lo veía claramente. La sonrisa de Victoria cuando llegó el paquete, la forma en que se lo puso con delicadeza en la pequeña muñeca de su recién nacida. Ella había susurrado, su primer tesoro. Y luego, el parque, la llamada telefónica, el momento en que se dio la vuelta y todo desapareció. Durante un largo rato, no dijo nada. Se quedó allí de pie, con los hombros ligeramente agitados, incapaz de hablar. Daniels se movió inquieto. «Señor Blake, ¿está bien?» Jonathan levantó la vista lentamente, con los ojos vidriosos pero penetrantes.
Esto no es de Lily, susurró. Esto era de mi hija. Daniels se enderezó. Lo siento. ¿Su hija biológica? Jonathan asintió con la voz quebrada. Eliana Blake. Me la quitaron hace 5 años. Era solo un bebé. Nunca la encontré. Esto era suyo. Lo sé. Se produjo un silencio sepulcral. Entonces Daniels carraspeó. De repente más serio. Tendremos que investigar esto. Si lo que dice es cierto, la niña que tiene a su cargo podría no ser solo una víctima de maltrato. Jonathan volvió a mirar el brazalete, que seguía apretando en la mano. No es una niña cualquiera, dijo en voz baja, casi para sí mismo. Podría ser mi hija. Y de repente, todo cambió. No como llegan las tormentas con truenos, sino como el sonido de una cerradura que se abre tras años de silencio. De vuelta en el hospital, Lily descansaba de nuevo, con la cabeza apoyada en el hueco del peluche. El cuaderno estaba abierto a su lado, con un único dibujo a lápiz garabateado en la página. 2 figuras de palitos cogidas de la mano bajo un árbol torcido. Una de las figuras tenía el pelo amarillo, la otra, gris. Encima de ellas, en letras azules temblorosas, ahora estás a salvo. Hace 5 años, Jonathan Blake no era el hombre que es ahora. En aquel entonces, todavía era una estrella en ascenso en el sector inmobiliario. Con solo 28 años, ya figuraba en la lista Forbes 30 Under 30. Era director de una empresa boutique de desarrollo inmobiliario y los inversores lo llamaban visionario. Tenía el despacho de la esquina, un elegante apartamento en el centro de Denver y un futuro tan brillante como su ambición. Pero todo eso se desvaneció en el momento en que la sala de partos quedó en silencio. La noche en que nació Eliana, perdió a su esposa. Victoria había entrado en trabajo de parto una semana antes de lo previsto. Estaba sana, llena de vida, radiante incluso. Lo tenían todo planeado. La habitación del bebé pintada, la maleta para el hospital preparada. Pero las complicaciones no piden permiso. Los médicos dijeron que fue una embolia amniótica, repentina, imparable. Sostuvo a Eliana en sus brazos una vez, solo una vez. Luego se fue. Jonathan nunca olvidó esa mirada en sus ojos, en parte de asombro, en parte de miedo, en parte de despedida. Susurró el nombre de su hija y luego se deslizó bajo la superficie, dejando a Jonathan jadeando en una realidad que se hizo añicos antes de comenzar. No recordaba mucho de las primeras semanas después. Era un borrón de flores funerarias, horarios de biberones y noches a medias dormidas. El dolor y la responsabilidad se enredaban alrededor de su cuello como enredaderas. Pero Eliana, su hija, era el único hilo al que se aferraba. Era su ancla, su razón de ser. Se tomó una excedencia en el trabajo. Dejó de devolver las llamadas. Rechazó todos los acuerdos, todos los inversores, todos los proyectos. Su mundo se redujo a darle de comer, cantarle canciones de cuna, cambiarle los pañales y calmar sus llantos nocturnos. En medio de una pérdida inimaginable, la tenía a ella. Y eso era suficiente, hasta que dejó de serlo. Era un cálido domingo a principios de primavera. La luz del sol se filtraba a través de las ramas. Los padres lanzaban frisbees y los niños pequeños correteaban con gorros para el sol. Jonathan llevaba días sin salir. Necesitaba aire. Eliana tenía entonces casi 3 meses y estaba cómodamente sentada en un cochecito con su juguete favorito, un elefante. Recordaba haber pensado lo vivo que parecía el parque, cómo, por primera vez en semanas, el mundo no parecía tan pesado. Se sentó en un banco cerca de la fuente, con Eliana dormitando bajo una manta. Su teléfono vibró. Era un asistente de la empresa, algo sobre una aprobación de zonificación que se había olvidado de firmar. Suspiró. Se alejó unos pasos, sin perderla de vista, pero lo suficiente para concentrarse. 2 minutos, 3 tal vez. Cuando se volvió hacia el cochecito, estaba vacío. La manta estaba arrugada en el suelo. El elefante de juguete yacía en el mantillo. Eliana había desaparecido. Gritó. Todo el parque se quedó paralizado. Los transeúntes se volvieron, sin saber qué estaban viendo. Algunos se apresuraron a acercarse. Alguien llamó al 911. Una madre señaló hacia el sendero detrás de los baños, jurando que había visto a una mujer caminando rápido, acunando algo en una manta rosa.
Pero cuando llegaron los agentes, ya se había ido. La investigación que siguió fue exhaustiva y infructuosa. No había huellas dactilares. No había cámaras que funcionaran en esa sección del parque. No había testigos con una descripción clara. No hubo llamada para pedir rescate. No se encontró ningún bebé abandonado en la estación de bomberos. Era como si Eliana se hubiera desvanecido entre los árboles. El caso se enfrió después de 2 meses. Luego se enfrió aún más. Los titulares desaparecieron. También los folletos. Jonathan dejó de comer. Dejó de afeitarse. Vendió el apartamento. Renunció a su trabajo. Su buzón de voz se llenó de mensajes de personas que no sabían qué más decir. No respondió a ninguno. Se mudó a una modesta casa de alquiler a las afueras de Boulder, tranquila y anodina. Todos los días eran iguales. Despertarse, mirar fijamente, arrepentirse, dormir. Veía a su hija en todos los niños con los que se cruzaba por la calle. Durante mucho tiempo pensó que estaba perdiendo la cabeza. Lo que más le atormentaba no era el misterio, sino el qué pasaría si... ¿Y si no hubiera contestado al teléfono? ¿Y si me hubiera quedado en el banco? ¿Y si hubiera mirado solo un segundo antes? Pasaron los años. Nunca intentó seguir adelante. No de verdad. Las citas iban y venían. También los terapeutas. Su mundo se redujo a simples rutinas y largos viajes en coche. De vez en cuando, hacía donaciones anónimas a organizaciones benéficas para niños desaparecidos. A veces, se entretenía leyendo noticias sobre niños rescatados, con la esperanza y el dolor de reconocer algún rostro, pero nunca encontró nada parecido, hasta que apareció Lily. Cuando volvió a sostener esa pulsera, deslustrada y gastada, pero inconfundiblemente suya, fue como si el tiempo se hubiera revertido. Le temblaban las manos, se le quebró la voz. Aquel día en la comisaría, cuando abrieron la caja metálica, Jonathan Blake dejó de ser un hombre que había perdido a su hija y se convirtió en un padre con la oportunidad de traerla a casa. Pero la esperanza, después de tantos años de dolor, no era fácil de llevar. Y mientras los agentes comenzaban a preparar la solicitud oficial de ADN, Jonathan se sintió asustado, no por la respuesta, sino por lo que podría costarle volver a creer en ella. La investigación había dado un giro inesperado y brusco. Lo que en un principio parecía un trágico caso de maltrato y abandono infantil, se estaba convirtiendo rápidamente en algo mucho más inquietante. Una posible conexión con un caso de desaparición de una niña que llevaba casi 5 años sin resolverse y que había atormentado a otra familia durante casi 5 años. El descubrimiento de la pulsera de plata escondida en la casa de Margaret y Carl lo había cambiado todo. La reacción de Jonathan fue inmediata, visceral e inquebrantable. No solo reconoció la pulsera, sino que la recordó, la sintió, y cuando les dijo a los agentes que pertenecía a su hija desaparecida, Eliana Blake, no era una corazonada. Era la certeza de un padre, y de repente, la tranquila niña que dormía bajo su techo podría no ser Lily Bartlett, una sobrina acogida por parientes lejanos. Podría ser Eliana, su Eliana. Con la declaración jurada de Jonathan y una creciente pila de inconsistencias en la historia de Margaret, el detective Rivera y el agente Daniels siguieron adelante con renovada urgencia. Su primer paso era obvio: determinar dónde había conseguido Margaret a la niña. Carl había mencionado casi sin cuidado durante su entrevista inicial que la hermana de Margaret nos dejó a la niña. Pero cuando se le pidió que proporcionara documentos o nombres, se encogió de hombros. No recordaba el nombre de la hermana. No podía nombrar la ciudad donde habían recogido a la niña. No recordaba cuándo, ni por qué, ni cómo había sucedido todo. Sospechoso era poco. No existía ningún registro de que Margaret tuviera un hermano con un hijo legalmente registrado. No había ningún registro judicial de una transferencia de tutela. No había documentos de adopción. No había rastro de la niña, Eliana o Lily, en ninguna base de datos estatal de los últimos 5 años. Así que empezaron a investigar. Rivera solicitó registros telefónicos, facturas de servicios públicos, datos del Departamento de Tráfico, historiales laborales, cualquier cosa relacionada con el pasado de Margaret que pudiera conducir a su verdadero nombre. Finalmente, localizaron una dirección antigua que figuraba en su solicitud de empleo de hacía 6 años. Pertenecía a una modesta caravana en un lugar llamado Canyon Ridge,
una zona rural tranquila a pocas horas al este de Pine Hollow. La caravana estaba abandonada, taponada con tablas, cubierta de maleza. El buzón estaba oxidado y cerrado. Parecía que nadie había vivido allí en años. Pero al otro lado del camino de tierra había una casa de una sola planta, con el jardín delantero repleto de girasoles y lavanda. El tipo de casa que parecía habitada, no desde hacía años, sino desde hacía décadas. El nombre del buzón era Lucía Ramírez. Cuando llamaron, una voz suave dijo: «Está abierto», y dentro encontraron a una mujer mayor, de unos 60 y tantos años, amasando pan en una encimera de madera. Lucía lo recordaba todo. Más tarde, sentada con el detective Rivera en el porche, con limonada en vasos de papel entre ellos, le contó el pasado sin dudar. Sí, conocía a Evelyn. Ella y su marido, Jorge, se mudaron aquí con una niña pequeña unos 3 años antes de fallecer. Era una niña tranquila, tímida. Siempre se aferraba a Evelyn como si su vida dependiera de ello. ¿Dijeron de dónde venía la niña?, preguntó Rivera. Lucía asintió con la cabeza. Evelyn me contó la verdad un día, cuando estábamos solas. Me dijo que había encontrado a la niña, que la había encontrado literalmente, envuelta en una manta y llorando en unos arbustos al borde del parque Millbridge. Al principio pensó que era un animal, pero cuando apartó las ramas, la voz de Lucía se suavizó. Dijo que la niña apenas tenía 3 meses. Estaba hambrienta, sucia, y lloraba como si se le hubiera acabado el mundo. Evelyn la llevó a casa, le dio de comer y la limpió. Me contó que volvió al mismo lugar todos los días durante casi una semana, con la esperanza de que alguien volviera a buscarla. ¿Y nunca apareció nadie?, preguntó Rivera. Ni un alma, susurró Lucía. Al cabo de un tiempo, dejó de esperar. Ella y Jorge empezaron a llamarla Lily. Decían que no necesitaban un papel para saber que era suya. Rivera se recostó en su asiento y se quedó en silencio durante un momento. ¿Y qué pasó con Margaret? El tono de Lucía cambió inmediatamente. Apareció un año más tarde, de la nada. Decía ser la hermana menor de Evelyn. No sé si realmente lo era. Se parecía a ella, pero había algo en ella que no me cuadraba. ¿En qué sentido? Nunca miraba a la niña como si fuera una niña. La estudiaba, la observaba, como si estuviera planeando algo. Tenía una mirada fría. ¿Qué pasó con Evelyn y Jorge? Lucía miró hacia la lejana línea de árboles. Murieron, en un accidente de coche en la autopista 17. Todavía recuerdo las sirenas. Llovía mucho esa noche. Rivera se inclinó hacia ella. ¿Y la niña? Lucía bajó la voz. Al día siguiente había desaparecido. Margaret dijo que se la llevaba al estado. Pero nunca vi a ningún asistente social. Nunca volví a verla. Intenté llamar por ahí, pero nadie sabía dónde había ido la niña. Al final, dejé de preguntar. Rivera le dio las gracias en voz baja y se levantó, ya reconstruyendo lo que había pasado. Margaret se había llevado a la niña y había desaparecido. Esa noche, llamó a Jonathan. «Acabo de volver de Canyon Ridge», dijo Rivera. «Hablamos con una mujer llamada Lucía Ramírez. Vivía frente a una mujer llamada Evelyn Bartlett». Jonathan no dijo nada al principio. Solo escuchaba, con el corazón latiendo con fuerza. Lucía nos dijo que Evelyn encontró a una bebé hace 5 años cerca de Millbridge Park, continuó Rivera, envuelta en una manta. Nadie vino a buscarla. La crió como si fuera suya. La llamó Lily. Jonathan se sentó, sintiendo que el suelo se inclinaba bajo él. Millbridge Park, el mismo parque donde perdió a Eliana. Nunca se fue, dijo en voz baja. No, confirmó Rivera. La encontraron a 1,5 kilómetros de donde la viste por última vez. Ha estado aquí todo este tiempo. Jonathan miró por la ventana de su salón hacia la quietud de la noche. ¿Y la prueba?, preguntó. Ya hemos enviado tu ADN. Lo están procesando ahora mismo. Deberíamos tener los resultados en 48 horas. Jonathan cerró los ojos y por primera vez en años se permitió tener esperanza. Gracias. Los resultados llegaron un lluvioso jueves por la mañana. Jonathan apenas había dormido la noche anterior. Cada crujido de la casa, cada gota contra las ventanas, lo sumergía en un torbellino de temor y esperanza. Había esperado 2 días. Durante 2 días, había intentado no imaginar el resultado, pero era imposible no hacerlo. Se decía a sí mismo que cualquier resultado estaría bien,
que, aunque la prueba dijera lo contrario, Lily seguía mereciendo seguridad, cuidados y amor, que él se quedaría, pasara lo que pasara. Pero, en el fondo, ya lo sabía. El detective Rivera se reunió con él en la oficina del sheriff, con el informe de ADN en la mano. Su expresión era indescifrable, pero su voz sonaba grave. «Jonathan», dijo, deteniéndose en la puerta, «quizá quieras sentarte». Jonathan no se movió al principio. Tenía el estómago revuelto. Luego, lentamente, se dejó caer en la silla frente al escritorio, con las manos juntas como un hombre en oración. Rivera dejó la carpeta con cuidado delante de él. «Aceleramos la prueba en un laboratorio federal. Llegó hace una hora». Hizo una pausa. Luego habló, con firmeza pero en voz baja. «Usted es el padre biológico de la niña conocida como Lily». Jonathan sintió que se le cortaba la respiración. El mundo pareció tambalearse. Rivera siguió hablando, mencionando porcentajes, coincidencias genéticas, los siguientes pasos legales. Pero las palabras se convirtieron en un zumbido lejano. Jonathan solo podía oír los latidos de su propio corazón. Parpadeó con fuerza, y su visión se aclaró lo suficiente como para enfocar el nombre que aparecía en el expediente. Eliana Blake. Eliana, su hija, viva. Se llevó una mano a la boca cuando un temblor agudo e incontrolable se apoderó de él. Bajó la cabeza, encogiendo los hombros, como si todos los años de culpa, de peso, de tormento, finalmente se hubieran liberado. Y luego susurró, mitad para sí mismo, mitad para la habitación. «Es Eliana, es mi pequeña». Su voz se quebró en la última palabra. Los recuerdos lo inundaron, densos e implacables. Victoria sosteniendo a su recién nacida en la habitación del hospital, con el pelo empapado en sudor, pero con los ojos iluminados por la alegría. La pulsera que había encargado. Eliana. B. Una delicada banda de plata con el nombre de su hija cuidadosamente grabado. Un recuerdo para una vida que acababa de comenzar. La tarde en el parque. La forma en que la pequeña mano de Eliana se había aferrado a su camisa mientras él ajustaba la manta del cochecito. Su sonrisa desdentada. El suave arrullo que había emitido cuando él se inclinó para besarle la frente. Recordaba cómo se había dado la vuelta solo un minuto. El sonido de la fuente. Y luego, el silencio. Había vivido en ese silencio durante 5 años. Y ahora, por fin, se había roto. Fue directamente al hospital. Lily estaba en una pequeña habitación de la planta de traumatología pediátrica, acurrucada bajo una manta estampada con estrellas de colores pastel. Su osito, que seguía aferrado con fuerza entre sus brazos, le faltaba un ojo de botón. Estaba despierta, pero distante. Tenía la mirada fija en la ventana, observando cómo las gotas corrían por el cristal como pequeñas estrellas fugaces. Se volvió cuando se abrió la puerta. Jonathan entró, sin llevar nada más que una vieja fotografía y un corazón que le parecía demasiado lleno para expresarlo con palabras. Sus pasos eran lentos, reverentes, como si el aire de la habitación fuera sagrado. No se sentó, se arrodilló, justo delante de ella. Ella no dijo nada, pero tampoco se apartó. Sacó la foto del bolsillo de su abrigo, arrugada y desgastada, y la sostuvo con delicadeza entre ambas manos. Era una foto de Victoria sosteniendo a Eliana recién nacida, con los ojos muy abiertos por la alegría y el cansancio. Los mismos ojos que tenía ahora Lily. Jonathan colocó la foto en el borde de la cama, al alcance de la niña. «No espero que lo recuerdes», dijo en un susurro, «pero esta es tu madre. Se llamaba Victoria. Ella te quería más que a nada en el mundo». Los ojos de Lily se posaron en la foto. La miró fijamente durante un largo rato. Jonathan no la presionó. «¿Y yo?», continuó lentamente. «Yo soy tu padre. Solías agarrarme la camisa con toda la mano, como si tuvieras miedo de que desapareciera». Esbozó una sonrisa suave y temblorosa. «Desaparecí, ¿verdad? Lo siento mucho, cariño, pero ahora estoy aquí, y no volveré a irme. Nunca». Lily no dijo nada, pero entonces hizo algo pequeño, infinitesimal, pero trascendental. Extendió la mano y rozó el borde de la fotografía con su diminuto dedo. Luego, sus dedos se movieron hacia el dobladillo de la chaqueta, agarrándolo, apenas, como un susurro de recuerdo. Y entonces su voz, frágil y vacilante, «Yo la vi».
En mi sueño. Sonreía, como yo. Jonathan se quedó paralizado. Se le cortó la respiración. Colocó una mano temblorosa sobre la de ella, temeroso de apretarla demasiado, temeroso de romper el momento. Era tu madre, y tú eres su luz. Los labios de Lily temblaron. Sus ojos brillaron, pero no lloró. Solo se inclinó hacia adelante y apoyó suavemente la frente en el hombro de él. Él la rodeó con los brazos, despacio, con cuidado, como si estuviera sosteniendo algo demasiado precioso para este mundo. Y en aquella habitación tranquila y silenciosa, dos corazones rotos comenzaron a sanar. Desde el pasillo, una trabajadora social llamada Dana Ruiz observaba con lágrimas acumulándose detrás de sus gafas. A su lado, el doctor Holloway, el terapeuta de Lily, asintió con la cabeza y tomó nota en silencio. «Tendremos que revisar el informe psicológico», dijo el doctor Holloway. «Está mostrando apego emocional, respuesta positiva al estímulo paterno, un progreso significativo». Dana sonrió. «Ningún informe puede reflejar esto». Al día siguiente, Jonathan regresó a la oficina del sheriff para presentar los documentos oficiales para obtener la tutela legal completa. Ya no había incertidumbres, ya no había interrogantes. Las pruebas eran irrefutables, el vínculo era innegable, y el sistema, antes lento e incierto, ahora se movía con rapidez a favor de la reunificación. Cuando se firmó el documento final, Jonathan se recostó en la silla, atónito por la simplicidad de la última frase. Custodia concedida al padre biológico, Jonathan Blake. Trazó las letras lentamente, como si estuvieran grabadas en piedra. Era suya. De nuevo. Jonathan apenas había comenzado a respirar de nuevo cuando recibió la llamada. La voz del detective Rivera era baja, cautelosa. «Tenemos que hablar. Hay algo más. No se trata solo de que Lily sea tu hija. Es algo más grande». Jonathan llegó a la oficina del sheriff con el corazón acelerado. Se había preparado para recibir novedades sobre la custodia, o quizá más papeleo. No estaba preparado para esto. En una sala de reuniones en penumbra le entregaron un expediente. Grueso, pesado y rebosante de tensión. Sobre la mesa, junto a él, había un tablero lleno de mapas, notas, registros telefónicos y nombres resaltados. En el centro había dos fotos, Evelyn y Jorge Bartlett. Rivera cruzó los brazos y observó a Jonathan con atención. «Necesito que entiendas algo. Todo lo que creíamos saber no es toda la historia». Jonathan se sentó lentamente, con los dedos apoyados sobre la carpeta cerrada. Rivera respiró hondo. «Creemos que Evelyn y Jorge fueron asesinados». La sala quedó en completo silencio. «No murieron en un trágico accidente. No fue un accidente». Jonathan movió los dedos nerviosamente. «¿Lo dice en serio?» Rivera asintió. «Reabrimos el caso basándonos en nueva información proporcionada por Lucía Ramírez. Ella mencionó que Evelyn y Jorge estaban a punto de formalizar la adopción de Lily. Habían hablado con un abogado y presentado los documentos necesarios. Pero Margaret, la hermana menor de Evelyn, apareció sin avisar y empezó a hacer preguntas. No le gustaba la idea de que Evelyn se quedara con Lily para siempre. Lucía había tenido razón al sospechar. Según el abogado especializado en adopciones, Marshall Kern, Evelyn había expresado su preocupación por la repentina presencia de Margaret en la casa. Había dicho que Margaret le había preguntado por documentos legales, derechos de custodia, cosas en las que no tenía por qué meterse. Había dicho que no confiaba en su hermana. Rivera abrió el expediente y se lo pasó a Jonathan. Aquí es donde da el giro. En las semanas previas a la muerte de los Bartlett, tanto Evelyn como Jorge actualizaron sus pólizas de seguro de vida. Margaret les ayudó a hacerlo. Ella fue nombrada beneficiaria secundaria en ambas. La póliza de Jorge, emitida a través de su sindicato, tenía un valor de $250.000. La de Evelyn, más pequeña, ascendía a $100.000. Luego vino el accidente de coche. En una noche lluviosa, después de una reunión con su abogado de adopción, el todoterreno de Evelyn y Jorge volcó en la autopista 17. No hubo testigos, no hubo marcas de derrape, no hubo supervivientes. En ese momento, se dictaminó que había sido un accidente debido a las condiciones meteorológicas. Pero una investigación más exhaustiva reveló una historia diferente. Los registros telefónicos entre Margaret y Carl
Mostraban mensajes intercambiados días antes del accidente. Uno decía, ¿seguro que los cables se soltarán solos? La respuesta, tranquilo, las carreteras se mojan. Nadie cuestiona un derrape. Carl había regresado a Pine Hollow la semana anterior al accidente. Tenían un motivo, tenían la oportunidad. Y luego estaba el dinero. 2 semanas después del accidente, Margaret cobró ambas pólizas, citándose a sí misma como tutora de la niña huérfana. Retiró la cantidad total, más de $325.000, sin resistencia. Nadie la cuestionó, nadie ató cabos. Hasta ahora. Jonathan palideció mientras hojeaba el expediente. Cada documento, cada foto, cada detalle pintaba el mismo cuadro. Codicia, frío cálculo y disposición a matar por dinero. Pero la codicia de Margaret había creado otro problema. Lily, después de cobrar el dinero, tenía la intención de desaparecer. Pero Evelyn había dejado algo más que un seguro de vida. Había dejado rastros de la verdad. Un abogado. Vecinos que se preocupaban por ella. Una visita programada a su casa por parte de un asistente social. Margaret entró en pánico. Fue entonces cuando huyó con Lily, sin dejar dirección, sin custodia legal, solo con una historia inventada de que estaba criando a la hija de su hermana fallecida. Arrastró a Lily a Pine Hollow, la aisló y la ocultó del mundo. Nunca pensó en quererla. Ni siquiera se molestó en llamarla por su nombre. Simplemente la utilizó como tapadera, como cómplice de un delito. Jonathan sintió un nudo en la garganta. La llevó para protegerse. Rivera asintió. Y para quedarse con el dinero del seguro. Si Lily hubiera acabado en el sistema de acogida, alguien habría empezado a hacer preguntas. ¿Y Carl?, preguntó Jonathan. Él era el matón, dijo Rivera. Lo acusamos de conspiración para cometer asesinato, maltrato infantil, fraude al seguro y obstrucción. Margaret se enfrentará a lo mismo, además de secuestro. La maquinaria legal ya se había puesto en marcha. Se convocaría un gran jurado. Se reunirían los testigos. Las pruebas eran contundentes y abundantes. Pero a Jonathan aún no le parecía suficiente. Salió de la comisaría aturdido. Esa noche, en casa, se sentó en la habitación de Lily mucho después de que ella se hubiera dormido. La niña que había sobrevivido más de lo que cualquier niño debería. La hija que creía haber perdido. La hija que otros habían intentado borrar. Su pulsera de plata yacía sobre la mesita de noche, con el nombre Eliana B. reflejado en la luz de la luna que entraba por la ventana. La cogió con delicadeza y pasó el pulgar por el grabado. Ya no era solo un recuerdo, era una prueba, la prueba de que el amor había sobrevivido. Más tarde, esa misma semana, llamó a Lucía. Ella respondió al instante. Le contó todo, lo del seguro, el accidente, las mentiras. Ella lloró. Siempre supe que Margaret no estaba bien. Susurró. Pero no pensé que fuera capaz de hacer algo así. Tú eras la única persona que protegía la memoria de Evelyn, dijo Jonathan con suavidad. Gracias por quererlas cuando nadie más lo hacía. La voz de Lucía se quebró. Prométeme algo. Lo que sea. No dejes que Lily olvide quién era antes. No lo haré, dijo Jonathan, pero también me aseguraré de que sepa quién es ahora. Al día siguiente, él y Dana Ruiz, la asistente social de los servicios de protección infantil, presentaron los últimos trámites. Con todos los hechos al descubierto, Jonathan no solo obtuvo la custodia total de Eliana, sino que se le concedió la tutela permanente y exclusiva con efecto inmediato. No más restricciones, no más esperas. Se había acabado. Era una clara mañana de otoño cuando se dictó el veredicto. Tras semanas de audiencias, testimonios de testigos y la presentación de pruebas abrumadoras, Margaret y Carl fueron declarados culpables de todos los cargos: conspiración para cometer asesinato, fraude al seguro, maltrato infantil, secuestro, obstrucción a la justicia. La sala del tribunal quedó en silencio mientras el juez leía la sentencia definitiva. Carl se sentó rígido, con la mandíbula apretada, sin mostrar apenas reacción al conocer la pena. 30 años sin posibilidad de libertad condicional. Margaret, por su parte, se derrumbó. Ese día se había vestido con su habitual cardigan rosa pálido y se había peinado con cuidado, como si esperara que una imagen maternal pudiera suavizar de alguna manera la verdad. Pero cuando se leyó en voz alta el último cargo,
asesinato en segundo grado. Comenzó a temblar. Y cuando se dio cuenta de que nunca volvería a ser libre, se derrumbó y rompió a llorar. Jonathan permaneció inmóvil, observando desde la galería con la pequeña mano de Eliana entre las suyas. No sonrió, no celebró. La justicia nunca tuvo que ver con la venganza. Se trataba de cerrar el capítulo. Una semana más tarde, el tribunal dictó la sentencia definitiva. Jonathan Blake obtenía la custodia legal exclusiva y permanente de Eliana Blake. No habría apelaciones, ni revisiones. Por primera vez en 5 largos años, Eliana recuperaba su identidad, no como pupila del Estado o como una nota al pie en un expediente cerrado de personas desaparecidas, sino como alguien que tenía un lugar al que pertenecer. Jonathan dobló los papeles con manos cuidadosas, con la respiración entrecortada. «Bienvenida a casa», susurró. Se mudaron 2 semanas después, no a la ciudad, no de vuelta a las pulidas torres de cristal donde Jonathan había dirigido reuniones y gestionado carteras millonarias. Se mudaron a una tranquila casa de campo cerca de un lago escondido en el norte de Colorado, un lugar apacible, rodeado de árboles, de esos que se tiñen de dorado en octubre y brillan como el fuego bajo el sol. Era el mismo lugar al que Jonathan había ido en coche años atrás, cuando el peso de la pérdida casi lo aplastaba. Se había quedado de pie a la orilla del lago, preguntándose si volvería a sentir algo alguna vez. Ahora era el lugar al que había llevado a su hija para empezar de nuevo. Cada mañana, Eliana se paraba en el porche y observaba las ondas en el agua, el sol saliendo justo detrás de los pinos. Seguía callada, pero no como antes. Ahora era el silencio de alguien que está aprendiendo a respirar, de alguien que está aprendiendo a ser. Comenzó terapia 2 veces por semana en la ciudad, con una terapeuta especializada en traumas, llamada Dra. Clarissa Moon. Clarissa tenía una mirada cálida, un perro de terapia llamado Samson, y una pequeña cesta con títeres de dedo que nunca dejaba tocar a los niños si no querían. Al principio, Eliana se limitaba a mirar al suelo. A las 3 semanas hizo un dibujo. A las 5 preguntó por Samson por su nombre. Y un día, al cabo de unos 2 meses, le susurró a Clarissa: «A veces sigo sintiendo que no pertenezco aquí, pero luego él me abraza y recuerdo que sí». Jonathan lloró cuando Clarissa le contó eso. Guardó la nota doblada en su cartera. Su casa se fue llenando poco a poco, no de cosas, sino de vida. Eliana pintaba piedras junto al lago y las dejaba en los tocones para que las encontraran las ardillas. Jonathan aprendió a hacer tortitas que no se quemaban. Plantaron un árbol en el jardín y lo llamaron Victoria. Todas las noches leían juntos bajo una manta de lana. Y todas las mañanas, Jonathan metía una nota en la fiambrera de Eliana, incluso si se quedaban en casa todo el día. «Eres valiente. Eres mi rayito de sol. Nunca te perdiste. Siempre estabas de camino a casa». Y una noche, mientras Jonathan la arropaba, ella lo miró con los ojos muy abiertos y somnolientos. «Papá», susurró, «¿crees que ella me perdona?». Le costó un segundo entenderla. «¿Tu mamá?». Ella asintió con la cabeza. Jonathan le apartó un mechón de pelo de la frente. «Cariño, tu mamá nunca te culpó, y te quería muchísimo». Eliana se quedó mirando al techo durante un largo rato. Luego, casi en un susurro, dijo: «Creo que yo también me perdono». Ese invierno, Jonathan creó la Fundación Victoria Haven en honor a la esposa que perdió y a la hija que volvió a encontrar. La misión era clara: identificar, rescatar y apoyar a niños maltratados, abandonados y desaparecidos, especialmente a aquellos que caían en las grietas del sistema. Vendió su empresa, tomó el dinero que una vez había invertido en rascacielos y lo destinó a refugios, programas terapéuticos y fondos legales para familias que intentaban reunirse. Contrató a antiguos trabajadores sociales, consejeros e incluso a supervivientes. La fundación se asoció con las fuerzas del orden y creó un equipo dedicado a investigar casos sin resolver, empezando por los nombres olvidados que yacían en archivos sin reclamar. El primer boletín informativo incluía un mensaje del propio Jonathan. Breve, sencillo: «Una vez perdí a mi hija. Casi me pierdo a mí mismo tratando de encontrarla. Pero el amor tiene una forma de sobrevivir, incluso cuando todo lo demás se rompe. Si estás leyendo esto, no estás solo. Te vemos, y vamos a por ti». Una tarde de primavera,
Regresaron al lago donde todo había estado a punto de acabar. Pero ahora, algo estaba empezando. Jonathan y Eliana estaban de pie en el viejo muelle de madera, con el viento azotándoles las chaquetas y el agua salpicando sus botas. Él la miró, a ese pequeño milagro a su lado, con los ojos brillantes y llenos de cosas que aún no había dicho, y de cosas que ya no necesitaba decir. Entonces, con lágrimas en los ojos, le susurró: «Te perdí una vez, y tú encontraste el camino de vuelta a mí. Te lo prometo, Eliana. Pase lo que pase, siempre estaré aquí». Ella apoyó la cabeza en su brazo, y durante un largo rato se quedaron allí, juntos, no como personas destrozadas recogiendo los pedazos, sino como un padre y una hija que habían aprendido a vivir de nuevo. Algunas historias no terminan como empiezan. Empiezan con el corazón roto, con silencio, con una pérdida tan grande que se traga los días enteros. Pero luego, en algún lugar entre el caos del dolor y la espera, se abre una puerta. Entra la luz, no toda de golpe, pero lo suficiente para ver el siguiente paso. La historia de Jonathan y Eliana es uno de esos viajes raros que empiezan en la oscuridad pero llevan a algo luminoso. No es solo una historia sobre estar perdido, sino sobre ser encontrado de la forma más inesperada. Una historia sobre lo que sucede cuando una persona se niega a rendirse, cuando un corazón destrozado decide que aún puede latir por alguien más. No se trataba solo de encontrar a una niña desaparecida. Era una historia sobre el redescubrimiento de la identidad, sobre el despertar de los recuerdos, de un vínculo que se extendió a lo largo de años de silencio y confusión, y que luego se reanudó gracias al amor que se negó a rendirse. Jonathan podría haber dejado de buscar. Nadie lo habría culpado. El tiempo pasa, dicen. La gente olvida. Pero él no lo hizo. Porque el tipo de amor que une a un padre con su hija no está limitado por la lógica o las pruebas, sino por algo más profundo. Algo que no se puede expresar con palabras. Y Eliana podría haber permanecido en silencio para siempre. Después de todo el miedo, la inestabilidad, las traiciones, ¿quién habría esperado que volviera a abrir su corazón? Pero lo hizo, poco a poco, con cautela, con pequeños gestos y una confianza silenciosa. No porque fuera fácil, sino porque, incluso después de todo lo que había soportado, todavía había una parte de ella que esperaba que alguien la quisiera lo suficiente como para quedarse. Esta historia nos recuerda que el amor no se trata de grandes gestos ni de palabras perfectas. Se trata de estar presente, incluso cuando es difícil, especialmente cuando es difícil. Se trata de hacer un hueco a alguien que ha olvidado lo que se siente al estar a salvo. Vivimos en un mundo en el que hay personas que se quedan atrás. Niños como Eliana, adultos que llevan consigo el dolor de su niño interior sin saber cómo expresarlo. Vecinos que saludan educadamente, pero nunca piden ayuda. Compañeros de trabajo que sonríen en días que se sienten vacíos. Y sin embargo, esta historia nos susurra: mira de nuevo. Mira a los callados, a los reservados, a los que dicen que están bien, pero no pueden mirarte a los ojos. Porque a veces, todo lo que se necesita es una persona dispuesta a escuchar. Una persona que diga: te veo, no voy a ir a ninguna parte. Eso es lo que hizo Jonathan. Tomó su dolor, el vacío que Eliana había dejado, y lo convirtió en un propósito, en una misión que iría más allá de su propio hogar. Construyó algo duradero, algo que rescataría a otros niños, amplificaría otras voces silenciadas y daría esperanza a personas que habían olvidado cómo creer en algo bueno. Eso es lo que puede hacer el amor cuando se le da una segunda oportunidad. Y tal vez eso es lo que esta historia te deja a ti también. Así que déjame preguntarte, ¿alguna vez has visto a alguien luchando en silencio? Alguien a quien el mundo había pasado por alto. ¿Y te has preguntado qué habría pasado si alguien le hubiera tendido la mano? ¿Crees en las segundas oportunidades? ¿En la curación, incluso después de años de dolor o ausencia? ¿Crees que incluso si alguien está perdido, todavía se le puede encontrar? Y sobre todo, si te dieran la oportunidad de ser el refugio de alguien, de ser la razón por la que vuelve a creer en el amor, ¿la aprovecharías? Si esta historia te ha emocionado, me encantaría saberlo. ¿Hay algún momento que te haya marcado? ¿Te ha recordado a alguien de tu vida, a alguien que has perdido, a alguien que has encontrado, o a alguien a quien sigues esperando? O tal vez te recordó a ti mismo. Por favor,
Comparte tus pensamientos en los comentarios, porque tu historia también importa. Cuando contamos estas historias, no solo de desamor, sino también de sanación, nos recordamos unos a otros que el amor sigue existiendo, que puede atravesar los años, el silencio, el dolor inimaginable, y llevarnos a casa, incluso si te has sentido invisible, incluso si no te han escuchado. Todavía hay alguien que te ve, alguien que te escucha. Así que gracias de verdad por acompañarnos en este viaje. Y recuerda, nunca estás demasiado perdido para ser encontrado, nunca estás demasiado callado para ser escuchado, y nunca estás demasiado roto para ser amado. Cuida tu corazón, y cuando puedas, cuida también el de los demás, y nunca dejes de creer en el poder de una sola persona para cambiarlo todo.